Buenas tardes a todos los aquí presentes, socios, amigos, amigas, así como simpatizantes del Ateneo Escurialense y público en general, a los que les damos las gracias por acompañarnos hoy con su asistencia a este acto de clausura de la presente temporada 2023-2024 del Foro de Historia del Ateneo Escurialense. Por supuesto, también agradecemos al tiempo, a la Casa y Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para poder desarrollar aquí nuestras conferencias. Para finalizar la presente temporada y continuando con la música y su historia, les ofreceremos esta vez una excepcional conferencia que tendrá en este caso como escenario histórico el Renacimiento. Y es que hemos llegado hasta aquí después de una amplia y variada programación del Foro de Historia, en la que esta vez incluso junto a nuestro ponente don José Justi Bastarreche hemos dado la vuelta al mundo con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Previamente habíamos hablado de la historia de la Alcazaba de Málaga, de la Guerra de los 30 años, de la fascinante historia del personaje femenino de Hildegarda von Bingen, de la historia de los viajes a Marte, del médico y científico Iñak Semmelweis, etc., a lo que añadimos también varias conferencias correspondientes al ciclo histórico dedicado al polifacético personaje histórico de Maimónides. Para terminar, con dos conferencias extraordinarias, la primera dedicada al mundo egipcio, a cargo del doctor don Pedro Lavado Paradinas, y la segunda, cuyo título fue La Ley Perpetua de Ávila en relación con los comuneros, y que corrió a cargo del doctor don Eduardo Juárez Valera. En fin, que volviendo al Renacimiento, que es el periodo que nos ocupa para nuestra conferencia de clausura, diremos a grosso modo que es esta una etapa corta, pero de las más importantes dentro de la historia de la música. Porque lo cierto es que en este periodo se van a dar cita además personajes de la talla de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, el Greco, Cervantes, Shakespeare, entre otros, que desarrollarán un arte como nunca antes había ocurrido. Así pues, continuando con nuestra presentación y después de estas breves notas a manera de introducción histórica, daremos paso a nuestro ponente de esta tarde, que se define a sí mismo como aficionado a la música y a la historia, pero que para los que ya le conocéis sabéis que no necesita presentación, porque son sobradamente reconocidos sus conocimientos en materia musical y muy apreciados, por supuesto, los referentes a temas históricos. Pero para los que hasta hoy no habéis podido conocerle, comprobaréis que él verdaderamente le pone su música a la historia, y en este caso al periodo del Renacimiento. Y como en el Foro de Historia estamos haciendo historia, con todos ustedes Abelardo Rubio López, que nos transportará musicalmente en el tiempo y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Abelardo. Muchas gracias, Mercedes, por tu amable presentación. Solamente añadir que lo que sigue es un vídeo preparado con el contenido de la ponencia, por supuesto con voz y con música. Y lo hemos hecho así para asegurar la mayor calidad posible en la transmisión a quien lo escuche, en lugar de hacer una grabación directa en la sala en el momento en que tuvo lugar la presentación. Por esta razón tampoco aparecerá en este vídeo la actuación del microrecital que dio Ángel Recas, a quien desde aquí queremos agradecer su magnífica interpretación. Muchísimas gracias y esperemos que sea del interés de todos. Esta es la tercera charla del ciclo La historia y su música. En la primera me refería a la antigüedad, a la historia y música de las grandes civilizaciones cercanas a nuestro entorno mediterráneo, Mesopotamia, Egipto y Grecia, que con la Roma imperial legaron la herencia musical que caracterizó los sonidos del mundo mediterráneo antiguo. La segunda versó sobre la Edad Media, este periodo que iniciamos con la caída del Imperio Romano de Occidente
y que se extiende hasta la llegada de Colón a América para nosotros y para otros 39 años antes, hasta la caída del Imperio Bizantino, fin de la Guerra de los 100 años y aproximadamente la invención de la imprenta. Hoy voy a hablar del Renacimiento, de la vuelta a lo clásico, pero esto ocurría después de 1000 años desde la caída de Roma, de modo que voy a utilizar un fragmento de la suite Pinos de Roma de Respighi como música incidental para hacer un resumen de la última etapa de esos 1000 años que nos situará al inicio del Renacimiento. La Edad Media no fue un periodo de mero retroceso. En los últimos siglos tuvo lugar un notable progreso que lentamente fue conformando la forma de vida de la Edad Moderna. La fusión de la cultura grecorromana con la de los pueblos del norte dio lugar al nacimiento de nuevos tipos de arte con lenguajes más simbólicos y ricos en variedad de formas y a nuevas soluciones arquitectónicas en el románico y especialmente en el gótico, cuyas catedrales aún hoy nos parecen logros prodigiosos. En la Baja Edad Media nacían las universidades y la vida urbana y la expansión demográfica se activaban notablemente. Nació una burguesía de comerciantes y artesanos y banqueros que desarrollaba la economía. Las identidades religiosas, políticas y sociales iban tomando forma en una Europa predominantemente feudal, enfrentada a las conocidas como segundas invasiones que provenían del este y de los países nórdicos. Entretanto, nuestra península vivía una sucesión de campañas militares de los reinos cristianos que lentamente iban logrando recuperar el territorio de Al-Ándalus al mundo árabe. Durante la Alta Edad Media la música se transmitió boca a oído, tanto la popular como la religiosa, que acompañaba a los ritos litúrgicos, herencia de las catacumbas, hasta que en el siglo IX aparecían de nuevo formas de notación musical. Durante siglos predominó el canto llano monódico, el canto gregoriano. Después se comenzaron a desarrollar las formas polifónicas que fueron evolucionando en riqueza y complejidad, desde la polifonía primitiva y las formas del ars antigua, el organum, el discantus, hasta las más elaboradas surgidas en el ars nova francés y el subtilior a partir del siglo XIV. En la Baja Edad Media un extenso legado musical se inmortalizaba en antifonarios, códices, tratados sobre música y composiciones religiosas y profanas. El trovador, el juglar y el mester de clerecía enriquecían nuestro legado cultural y poético en temas religiosos, líricos, costumbristas, y los cantares de gesta ensalzaban a los héroes legendarios. Hacia finales del siglo XIV se comienzan a apreciar las primicias del Renacimiento en Italia. La literatura del Trecento, representada por Dante, Petrarca y Boccaccio, alumbraba las tendencias prerenacentistas inspiradas en los temas clásicos y el humanismo. En las artes plásticas, estas tendencias se aprecian muy bien en los frescos de la Capilla Scrovegni, que muestran la ruptura con los cánones estáticos y el hieratismo de las representaciones planas bizantinas para ir buscando la perspectiva, los volúmenes y el humanismo en las figuras. Las distintas escuelas convergían hacia una nueva estética que encontró su cenit con grandes maestros como Cimabue, Duccio, Giotto y Simone Martini.
Entretanto, la escultura y la pintura del gótico tardío alcanzaban también fuera de Italia una perfección y belleza comparables a los cánones del humanismo y la expresión propias de la estética renacentista. Voy a comentar cómo vieron el Renacimiento tres de los estudiosos de esta página de la historia. Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y biógrafo italiano, lo centró en el arte como ruptura con el que consideraba el estilo bárbaro medieval, una decadencia que los artistas de la Toscana habían rescatado a partir del siglo XIII. El historiador francés Jules Michelet reconocía la aportación de los artistas italianos, pero consideraba que el Renacimiento fue importante sobre todo por los avances científicos, que fue un cambio decisivo del estrecho y dogmático mundo medieval hacia el mundo de la ciencia y el racionalismo. Por su parte, el historiador suizo Jacob Burckhardt formulaba el Renacimiento como un florecimiento de los talentos artísticos gracias a los patrocinadores y destacaba sobre todo el surgimiento del espíritu individualista desaparecido en la Edad Media. Son los tres puntos de vista sobre los que voy a desarrollar la charla. El 400 y el 500 italianos marcan el nacimiento y el cenit del Renacimiento, una auténtica revolución en todos los ámbitos, las artes, las letras, las ciencias, la política, la economía y también en la forma de pensar y sentir y en los comportamientos y valores de la gente. La peste de mediados del XIV influyó profundamente en el sentido que le dieron a la vida los que sobrevivieron. En Florencia tan solo una quinta parte de los habitantes. Vive en este mundo y disfruta de tu vida. Fue el lema del Renacimiento, muy similar al Carpe Diem romano. La idea del humanismo, la nueva concepción del hombre y del mundo, la valoración del arte como disfrute personal, arraigaban. Se volvían los valores de la cultura greco-latina y a la contemplación y el estudio de la naturaleza. Pero lo más sorprendente de todo es que esta gran transformación se realizó en un tiempo muy corto en comparación con la lentitud con que se desarrollaron los hechos en la Edad Media. ¿Cómo fue esto posible? Pues sobre todo por dos razones. Una, el bien conocido mecenazgo, pero hay otra razón muy importante y es que todo el saber de los clásicos no se había destruido y sirvió de fuente de inspiración y motivación. Nos remontamos a mayo del año 330, en que Constantino el Grande lleva la capital del Imperio Romano a la antigua colonia griega de Bizancio y la rebautiza, la Nueva Roma. La ciudad se llamará después Constantinopla y tras la caída de Roma será durante siglos la referencia de la Europa medieval en el conocimiento y la cultura de los clásicos. Allí vivían muchos comerciantes procedentes de las ciudades de Occidente, Génova, Pisa y la República de Venecia. Los latinos, una minoría bastante adinerada e impopular, lo que aumentó tras el cisma de Oriente a Occidente. En el siglo XII se producen serios disturbios. Los venecianos son acusados, detenidos y encarcelados y sus propiedades confiscadas. Esto resonó en Occidente hasta el punto de influir en que una de las cruzadas, la cuarta, enfrentara a cristianos católicos con cristianos ortodoxos. En abril de 1204 comenzaba el incomprensible ataque y saqueo de Constantinopla por los cruzados. Por entonces el Imperio bizantino se mantenía a duras penas frente a la amenaza otomana,
Todo ello provocó que cientos de eruditos y artistas emigraran hacia Occidente portando manuscritos que atesoraban el conocimiento de la antigüedad clásica. Manuel Crisoloras fue uno de ellos. Se le ofreció una cátedra en la Universidad de Florencia y estableció escuelas de cultura griega en ciudades italianas y proporcionó una amplia lista de libros sobre arte, ingeniería, matemáticas, filosofía y astronomía. Uno de sus discípulos, Ambrosio Traversari, recomendó a Cosme de Medici la adquisición de más de 200 manuscritos griegos procedentes de Bizancio. Toda esta riqueza fue la semilla que ayudó a redescubrir la cultura y el conocimiento del mundo grecorromano. A mediados del siglo XV, Florencia elige una señoría favorable a los Medici. La familia creó su riqueza a través de la banca y de ahí ascendieron hasta la política. Su poder llegó hasta el punto de tener entre sus miembros a 4 papas y a 2 reinas consortes de Francia. Todo comenzaba con Giovanni de Medici, que llevó al banco familiar a ser el banco oficial del papado y de otras familias poderosas. Su heredero Cosme de Medici aumentó la fortuna familiar y entró en la política florentina. Por entonces Florencia era una república. Pero fue su nieto Lorenzo el que se considera el mecenas más célebre de todos los tiempos. Él apoyó a jóvenes talentos como Miguel Ángel, Botticelli o Leonardo y convirtió a Florencia en el centro del arte renacentista, aunque existía una rivalidad con otras ciudades por contratar a los mejores artistas. Era una frótola escrita por Giacomo Faugliano. La frótola era la forma de canción más extendida en Italia en los siglos XV y XVI. Es la predecesora del madrigal. Continuando con el mecenazgo, en 1378 el papado había vuelto a Roma, pero la ciudad eterna permaneció en ruinas durante décadas hasta que, a mediados del siglo XV, el papa Nicolás V inició un gran esfuerzo de reconstrucción. Cuando el papado cayó bajo la influencia de familias como los Medici o los Borgia, el espíritu del arte renacentista dominó la Santa Sede. El Papa Sixto IV ordenó la construcción de la Capilla Sixtina y Julio II encargó su decoración a Miguel Ángel y la construcción de la Basílica de San Pedro a Donato Bramante, cuya dirección de obra y cúpula llevó a cabo más tarde Miguel Ángel y tras su muerte terminó Giacomo della Porta.
humanista activó el estudio del cuerpo humano. El saber médico medieval impartido en las universidades italianas se había basado en la tradición griega de Hipócrates, Aristóteles y Galeno, con cierta influencia de los textos árabes de Avicena y Averroes. Pero según la prohibición eclesiástica de diseccionar un cuerpo humano se va diluyendo, el conocimiento de la anatomía se va convirtiendo en base esencial de la medicina. Es cuando surgen los humanistas médicos como Niccolò Leoniceno, Gabriel Cervi o Alessandro Benedetti, que impulsan el estudio de la anatomía a través de la disección. También la medicina española contó con figuras como Juan Valverde de Amusco y el flamenco Andrés Vesalio, que realizaron una gran aportación en el campo de la anatomía, la cirugía, la farmacología y el estudio médico. Ellos fueron pioneros en aplicar métodos de disección de gran rigor y exactitud. Y también los artistas renacentistas se dedicaron al estudio de la anatomía para comprender y poder representar mejor el cuerpo humano. Miguel Ángel Durero y desde luego Leonardo da Vinci. Otra gran figura del Renacimiento, aunque no era italiano, fue el polaco Nicolás Copérnico. Lo sitúo aquí porque fue alumno de algunos de los humanistas médicos italianos. Copérnico estudió Derecho Canónico, pero además fue médico, matemático, traductor, gobernador, diplomático, economista, astrónomo y erudito clásico. La publicación de su modelo heliocéntrico, que sitúa el Sol en el centro del universo y los planetas orbitándole, desencadenó una revolución en la historia de la ciencia. La publicación fue póstuma por su miedo a la posible condena de la Iglesia, ya que la teoría eclesiástica, la geocéntrica, situaba la Tierra como el centro del universo. 70 años después, Galileo confirmaba el modelo de Copérnico e iba mucho más allá en el estudio del sistema solar y de algunas constelaciones, además de aportar al mundo su telescopio de refracción. En esos días la teoría copernicana era declarada herética por la Santa Sede y Galileo tuvo que abjurar de sus ideas para librarse de prisión perpetua por la Inquisición. Y la imprenta cambió el mundo. Fue toda una revolución contra los poderes absolutos, las monarquías y la Iglesia, monopolio del conocimiento durante la Edad Media. La palabra y la imagen impresas facilitaron la difusión del conocimiento, las innovaciones y la cultura por medio de los libros y a través de la publicación e intercambio de noticias y opiniones mediante panfletos de rápida creación y distribución. Eran las redes sociales del momento, muy rápidas en su difusión y muy difíciles de controlar, un nuevo motor del libre pensamiento. Por otro lado, los descubrimientos de españoles y portugueses agrandaban nuestro mundo conocido y la llegada a la India por el mar de Vasco de Gama abría nuevas rutas y aumentaba la inversión en el transporte naval de las especias. Todo ello fue sentando las bases del gran cambio social que llevó al fin del feudalismo y al crecimiento de una burguesía que dinamizó la riqueza y el desarrollo. Acompañado por obras para laúd de varios autores renacentistas como Simone Molinaro y Vincenzo Galilei, llevadas al sinfonismo por Ottorino Respighi, voy a hablar de lo más notorio y visible que conocemos como Renacimiento italiano, su arquitectura, escultura y pintura. La arquitectura renacentista se comienza a reflejar en el monumento de Leone Battista Alberti en Rimini y en el templete de San Pedro en Montorio de Donato Bramante, y progresa hasta alcanzar su más amplio desarrollo con obras imponentes como la cúpula de Brunelleschi, la planta central de la Basílica de San Pedro de Roma de Bramante y la colosal cúpula de Miguel Ángel y Giacomo della Porta.
En escultura, el David en mármol de Donatello era el primer semidesnudo desde la época romana, una obra de juventud superada por su segundo David en bronce. Pero el gran genio del arte escultórico renacentista es Miguel Ángel. Vi al ángel en el mármol y tallé hasta que lo dejé en libertad. Era el ángel del arca de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia, una obra de juventud. Pero sus esculturas más célebres son su David, un estudio de desnudo masculino aún más realista que los de Donatello, su Moisés, en que se evidencia su conocimiento de la anatomía humana, y su Pietà, probablemente la obra escultórica que más nos llena de emoción contemplar. La pintura renacentista italiana comienza con los frescos de Masaccio y las pinturas y frescos de Piero della Francesca y Paolo Uccello. Ellos realizaron el realismo y utilizaron nuevas técnicas de perspectiva para representar el mundo tridimensional. Después sobreviene una gran revolución pictórica que incluye la representación del cuerpo humano sobre paisajes naturales y la aparición de los temas seculares o mitológicos griegos de Botticelli. Completan esta gran innovación las técnicas nuevas en utilización de la luz y sombra de Tiziano y el desarrollo del esfumato y el claroscuro de Leonardo da Vinci. La pintura renacentista culminará con la decoración de las estancias de los palacios apostólicos por Rafael Sanzio y los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ambos por encargo de Julio II, un papa que amaba la política y la guerra tanto como la pintura. Desde 1508 y durante más de 3 años realizaron los colosales trabajos que, desde entonces, la humanidad tanto admira. Tras 4 años de torturas y más de 400 figuras de tamaño real, me sentía tan viejo y extenuado como Jeremías. Tenía 37 años y ni siquiera mis amigos ya reconocían al anciano en el que me había convertido. Las tendencias musicales durante el Renacimiento se inician en Europa a principios del siglo XV y se prolongan hasta finales del XVI. A diferencia del arte y del pensamiento, la música del Renacimiento no rompe con la estética de la música medieval. Se producen avances significativos, pero las composiciones continúan girando en torno a la pieza polifónica cuyo sistema melódico se continúa basando en los 8 modos gregorianos. Los primeros compositores europeos se asocian a 2 escuelas, la franco-flamenca, en la que la mayor parte de sus compositores provenían de Francia y de Flandes, y la escuela inglesa, cuyos compositores aportaron las nuevas armonías de terceras y de sextas que derivarían hacia el sistema tonal. La escuela franco-flamenca nació en el Ducado de Borgoña y fue una de las más influyentes en la composición musical europea.
Los más notables autores de su primera generación fueron Guillaume Dufay y Gilles Benchois, que escribieron polifonía religiosa y profana muy clara, sin disonancias. La segunda generación, representada por Johannes Ockeghem, aumentó los motivos contrapuntísticos, el número de voces y las formas del canon, lo que resultó en un estilo polifónico más complejo. Más adelante, la escuela franco-flamenca dejaba París y se dirigía a Flandes. Los autores más representativos de esta época fueron Jacobus Obrecht y sobre todo su discípulo Josquin des Prez, uno de los grandes genios musicales de la historia. Esta obra se parece a la pieza anterior, ¿verdad? Claro, es un fragmento de la Misa Mille Regrets, escrita por nuestro compositor Cristóbal de Morales. Es un ejemplo de misa parodia, de imitación, ofrecida en ocasiones a Carlos I y un ejemplo de las muchas adaptaciones inspiradas en la pieza de Josquin des Prez. También Luis de Narváez hizo una transcripción para vihuela que, según se decía, era la preferida del emperador. En la segunda mitad del siglo XVI, la convulsión reforma-contrarreforma afecta de lleno al estilo musical. Incluso se llega a suprimir temporalmente la polifonía entre los reformistas radicales y además el Concilio de Trento desaconseja la complejidad polifónica que impide la comprensión del texto sagrado. Nace entonces la escuela romana, cuyos compositores estarán directamente influidos por la Santa Sede y volverán a un estilo más conservador. Su origen es Giovanni Pierluigi da Palestrina y su célebre Misa del Papa Marcelo, que está sonando. Es de un estilo polifónico fluido, de contrapunto libre, que quedó como modelo para la música religiosa. El nombre de Palestrina se ha asociado por más de 4 siglos con una clara y perfecta polifonía.
Sus contemporáneos más reconocidos son el franco-flamenco Orlando Di Lasso, el británico William Byrd, de la época de los Tudor y los Estuardo, y el español Tomás Luis de Victoria, de quien hablaré más adelante. Voy a hablar de los dos grandes géneros de música vocal, la música religiosa y la música profana. Más adelante hablaré sobre la música instrumental. Los principales géneros de música vocal religiosa fueron la misa y el motete. La misa tradicional es la llamada Missa Cantus Firmus, formada por 5 cantos, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Se componía sobre melodías existentes de canto gregoriano o incluso de canciones profanas, con una textura a 4 voces. Durante el siglo XVI aparecen nuevos modelos de misas normalmente en textura imitativa. Son la misa de paráfrasis y la misa de parodia, basada en una composición polifónica de la que hemos escuchado antes un ejemplo de Cristóbal de Morales. También se componían misas de difuntos y los requiem basadas en las melodías gregorianas. La otra gran forma musical religiosa es el motete, de texto sagrado y en latín, también con textura imitativa de voces que fueron aumentando en número hasta llegar a formas bastante complejas. Otras formas son el Magnificat sobre textos del Evangelio de San Lucas y las Pasiones sobre episodios de la Pasión de Cristo. Durante el siglo XVI, tras la Reforma en la Iglesia luterana, se sustituyó la música habitual por la coral luterana en lengua vernácula para facilitar la participación de la congregación. Y la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia de Roma provocó que se adoptara como canto para los servicios religiosos el himno anglicano, bastante parecido al motete en idioma inglés. El otro gran género vocal polifónico es la música profana, cuyas formas eran muy abundantes, algunas propias de cada país. Quizá la más importante fuera el madrigal, sucesor de la frótola, que se extendió desde Italia a Europa, aunque algo menos a España, cuyas formas autóctonas eran sobre todo el romance y el villancico. Estamos escuchando un madrigal a 5 voces del cuarto libro de Monteverdi. El madrigal es la forma profana por excelencia del periodo renacentista, una canción de ambiente cortesano que pretendía comunicar los sentimientos de los poemas de los grandes escritores, destacando la expresividad. Escuchemos cómo la música se une a la expresión del texto: tenero archero, il dolci veci, suspiro. Monteverdi escribió 9 libros de madrigales en que se aprecia la evolución desde un estilo polifónico tardío hasta una monodía acompañada y la ópera, que ya caracterizan la estética del barroco, como veremos.
proyectos musicales se perfeccionan, se amplía su tesitura y se crean familias de cada modalidad, identificando sus miembros en función de su rango de voz. La música instrumental se interpretaba en consorts, conjuntos de instrumentos de la misma familia, como este que suena. También se interpretaba en grupos de diversas familias o en instrumentos de por sí polifónicos, como los de cuerda pulsada, laúd, vihuela, guitarra, arpa, o los de tecla, órgano, clave, clavicordio, spinetta. Los principales conjuntos instrumentales eran los ministriles al servicio de las ciudades y las instituciones públicas, los músicos de iglesia que apoyaban los cantantes en el repertorio religioso y los músicos de cámara cuyos instrumentos solían ser flautas de pico y violas de gamba o los de cuerda pulsada. La improvisación era una práctica habitual sobre teclado o cuerda, en formas como el preludio, la tocata, la fantasía, la glosa, el tiento, la recercada y también las variaciones sobre melodías conocidas, llamadas en España diferencias. La aportación de los españoles a la música instrumental europea fue muy significativa. Son dignos de mención como maestros de la vihuela Luis Millán, Luis de Narváez, Alonso Mudarra, Enríquez de Valderrábano y Diego Pisador. Y también hicimos una gran aportación a la música para el órgano, con verdaderos maestros como Correa de Arauso y sobre todo Antonio de Cabezón y Juan de Cabanilles, ya en el barroco. Antonio de Cabezón fue músico de las cortes de Carlos V y de Felipe II y era conocido sobre todo por sus diferencias sobre el canto del caballero. Antonio de Cabezón es el punto de partida para las escuelas de organistas posteriores. La forma recercada proviene del italiano ricercare, que significa buscar. Es una pieza musical que trata de buscar, de improvisar formas melódicas sobre una línea de canto firmus o un bajo. Quizá nuestro más insigne compositor de recercadas sea Diego Ortiz, que aquí aparece en el cuadro Las bodas de Caná junto a su autor, el veronés, ambos tocando la viola de gamba. Con su recercada segunda sobre el bajo de danza, La España, de su tratado de glosas como fondo, voy a hablar de la música para la danza. Continuaba siendo el repertorio más habitual de las formas instrumentales. Esto ya ocurría en la Edad Media, pero en el Renacimiento las modas iban cambiando hacia la baja danza, la pavana, la gallarda y otras. Todas tendrían continuidad en el barroco. Lo más común para acompañar a la danza es la forma suite, que se componía de una serie de movimientos casi siempre breves y contrastantes, una pieza lenta y otra saltarina. El laúd se convirtió en el instrumento doméstico solista más popular en Europa, salvo en España, que fue sustituido por la vihuela, predecesor de la guitarra barroca.
archilaúd y la tiorba aparecen en Italia a finales del siglo XVI, respondiendo a la necesidad de apoyar a intérpretes vocales con sonidos graves. Este grupo de cuerda grave suena por simpatía o tañido, añadiendo una gran riqueza armónica. El inicio del Renacimiento en España lo asociamos a la monarquía de los Reyes Católicos. Sin embargo, hacía casi medio siglo que recibíamos las influencias del prerrenacimiento italiano con Alfonso V de Aragón, el magnánimo, a través de la corte de Aragón desde Nápoles. En esos días nuestro país contaba con una gran riqueza músico-literaria popular, fruto de las influencias mutuas de las tres culturas peninsulares, árabe, judía y cristiana, y de la corriente lírica trovadoresca recibida de la Occitania francesa. Con la invención de la imprenta aumentó el interés por recopilar y distribuir toda esa riqueza poética y folclórica medieval, lo que se materializó en el romancero viejo y el romancero nuevo, y los cancioneros, publicados durante los siglos XV, XVI y parte del XVII. Desde esos días, los romances han sido objeto de múltiples interpretaciones, algunas con música de compositores renacentistas. En cuanto a los cancioneros, manuscritos o impresos, recopilados o de autor, son muy numerosos y contienen obras de poesía lírica culta y canciones, dándonos a conocer el género culto presente en el ambiente cortesano y el popular que estaba en las calles. Durante el reinado de los Reyes Católicos, Juan de la Encina es quien mejor representa la transición hacia el Renacimiento en Castilla, como poeta, músico y dramaturgo. Es uno de los grandes maestros de la poesía lírica con sus glosas y villancicos y uno de los grandes exponentes de la polifonía religiosa, pero sobre todo de la profana. Residió en Roma bajo la protección de 3 de los papas mecenas y escribió un cancionero que se editó en Salamanca. Sus obras figuran en múltiples cancioneros, muy especialmente en el Cancionero de Palacio. Escuchamos un ejemplo de villancico de textura homofónica, lectura de voces al tiempo, típico de Juan de la Encina. El villancico no era entonces una canción vinculada a la Navidad, era la canción de la villa, del pueblo, frecuentemente puesta en boca de pastores y en su propio lenguaje.
1004 muere Isabel la Católica y su hija Juana es proclamada reina de Castilla. Más tarde, en 1516, muere Fernando y Juana pasa a ser la reina de Aragón y Navarra. Así Juana se convertía teóricamente en la primera reina de las coronas que conformaron la actual España. Y digo teóricamente porque su poder fue solo nominal. Según el testamento de Isabel la Católica, Juana era la reina de Castilla, pero el rey Fernando la gobernaría en su nombre. Poco después moría el rey consorte Felipe el Hermoso, por lo que Fernando era nombrado de nuevo regente. Bien sabemos, en 1509 Juana era confinada en Tordesillas por su padre, que gobernó hasta 1516, en que subió al trono su hijo como Carlos I, quien dio continuidad al encierro. El apoyo de los comuneros y su fracasada revuelta no pudo impedir el confinamiento. Su supuesta enfermedad mental, origen de su apodo, fue utilizada por ambos reyes para apartarla del trono y mantenerla en Tordesillas de por vida. Carlos I se iniciaba el gobierno de la Casa de Austria, lo que marcaba en la práctica el periodo renacentista español. Lo más importante de nuestro periodo renacentista se ciñe, por tanto, al siglo XVI, a los reinados de Carlos I y Felipe II. Coincide con la primera parte de nuestro siglo de oro, en que nuestro arte, arquitectura, letras y música experimentaron un extraordinario desarrollo. Hablar sobre Carlos I y Felipe II daría para varias charlas, no tenemos ese tiempo. Pero dado que este es un espacio del Foro de Historia, creo que es interesante que me refiera, aunque sea muy brevemente, a lo más importante de sus reinados. Febrero de 1518. Carlos de Gante es jurado soberano de Castilla y de Aragón como Carlos I. Después muere Maximiliano y recibe su herencia alemana y el trono del Sacro Imperio en disputa con Francisco I de Francia, que será desde entonces su eterno enemigo. Esta herencia significa el territorio que aparece en este mapa, más la extensión en las Indias Occidentales, una gran responsabilidad. Aquí no es muy bienvenido. Pronto se producían la rebelión de las Germanías en Valencia y el levantamiento de las comunidades de Castilla. Y también se iniciaban los enfrentamientos con Francisco I, un conflicto por el milanesado y otras causas que se enquistó por más de 20 años. La coronación de Carlos en Bolonia por el Papa Clemente VII activó aún más las envidias y los enemigos de la causa imperial. Y en otro escenario, el avance turco era imparable por el Mediterráneo y por tierra llegaba a las puertas de Viena. Aquí, la Europa cristiana formaba una liga para combatir a Solimán el Magnífico. Por otro lado, a Carlos le preocupaban las noticias que llegaban de Fray Bartolomé de las Casas sobre lo mal que lo estábamos haciendo. Sin embargo, tanto él como Felipe II dieron continuidad a la política de los reyes católicos de defensa de los derechos de los nativos de América y el mestizaje. La corona promovió el desarrollo de la industria, la enseñanza y el cuidado de los habitantes sin discriminación. Se construyeron colegios, universidades y hospitales muy por delante de otros países europeos que allí llegaron. En cuanto al Sacro Imperio, la adhesión a la Reforma luterana se había extendido y el emperador debía defender la fe católica.
Tras otros intentos, la Dieta de Habsburgo era rechazada por los príncipes protestantes que formaron la Liga Esmalcalda, que Carlos V derrotaba en Mühlberg. A pesar de esta victoria, años después, en 1555, se firmaba la Paz de Habsburgo, que suponía la libertad religiosa en el Sacro Imperio. Carlos había fracasado en su intento de defender el catolicismo como única religión en el imperio. Ese mismo año, agotado, abdicaba el trono del Sacro Imperio en favor de su hermano Fernando y un año después el reino de España en toda su extensión en su primogénito Felipe. Carlos no había tenido descanso ni tiempo para estar cerca de su esposa Isabel de Portugal. La muerte de esta había sido un duro golpe que llevaba arrastrando 16 años. Tras su abdicación, se retiró a Yuste, donde moría tras 2 años aquejado de gota a la edad de 58 años. En 1556, Felipe II, el rey prudente, ya contaba con algunos de los títulos que aquí aparecen y heredaba o después adquiría los otros. Su reinado llevó la monarquía española a ser la primera potencia de Europa, llegando el Imperio Español a integrar territorios de todos los continentes habitados. Felipe II se ausentó poco de España, gobernó desde Madrid a través de oficiales y virreyes y un gobierno mediante consejos, al igual que Carlos V. Montó un gran aparato administrativo con personas muy cualificadas, pero no estuvo libre de problemas económicos debido sobre todo a la necesidad de mantener el imperio y la defensa de la cristiandad, que obligó a un esfuerzo militar sin descanso. En lo personal, Felipe II arrastró una profunda preocupación que marcó su carácter. La conspiración de su primogénito Carlos motivó su encerramiento y que desembocaba en su trágica muerte, un fatal golpe que marcó a Felipe II de por vida. A esto se unió su preocupación por mantener su imperio y su descendencia. Sus 4 matrimonios fueron de índole político y tras la muerte de Carlos, su único descendiente varón que llegó a edad adulta fue Felipe, el futuro Felipe III, fruto de su 4º matrimonio con Ana de Austria, cuando el monarca ya tenía más de 50 años. Al igual que Carlos V, Felipe II vivió continuos enfrentamientos bélicos internos y externos. En suelo peninsular, la rebelión de las Alpujarras, la conspiración de Antonio Pérez, que provocó la rebelión de Aragón, y la lucha contra Antonio, prior de Crato, por la corona de Portugal. Por otro lado, en los Países Bajos, Felipe era visto como un rey extranjero. Allí se iniciaron revueltas con trasfondo religioso y en 1568 la Guerra de los 80 años, a donde se desplazó el contingente conocido como los Tercios de Flandes. 13 años después, las provincias del norte declaraban su independencia, pero el conflicto continuaría nada menos que hasta octubre de 1648. Entretanto, las continuas guerras con Francia, con las conocidas victorias de San Quintín y de Gravelinas y los enfrentamientos contra la corona inglesa continuaron. Y en el Mediterráneo resurgía la amenaza otomana y España fue uno de los principales componentes de la Liga Santa que logró frenar en Lepanto el expansionismo otomano. Más tarde, la ejecución de María Estuardo, reina de Escocia, fue un nuevo motivo para enviar en 1588 la grande y felicísima armada contra Isabel I de Inglaterra. Tras el fracaso se ampliarían los ataques a los puertos españoles y la colonización inglesa en Norteamérica. A pesar de tanta tensión bélica y política, Felipe II fue un destacado mecenas a quien debemos mucho. Creó y dotó la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial, la segunda biblioteca de su tiempo después de la del Vaticano, y reunió una amplia colección de arte. La
También apoyó proyectos en matemáticas, geografía y cosmografía, trabajos sobre etnografía, historia natural y cirugía, y fundó la primera Academia de Matemáticas y Delineación de Europa, además de crear un gabinete de alquimia. En ingeniería naval se anticipó a su tiempo promoviendo la construcción de prototipos de barcos de vapor. Por otra parte, modernizó España con obras hidráulicas y reformas en la red de caminos y mandó realizar una pionera descripción topográfica y mapa geodésico peninsular. Felipe II fue una persona de salud delicada. Aquejado de la gota y otras enfermedades, a finales de la primavera de 1598 se hizo trasladar en litera desde Madrid hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde fallecía el 13 de septiembre de ese mismo año, a la edad de 71 años. Ahora de arquitectura y arte. Salvo excepciones como el Palacio de Santa Cruz, la influencia del Quattrocento italiano en la arquitectura y las artes plásticas no se refleja en España hasta bien entrado el siglo XVI. El arraigo del gótico isabelino, la influencia de los flamencos y la tradición mudéjar retardaron la aceptación en España de los modelos renacentistas. Nuestra arquitectura cuenta desde el principio con arquitectos locales que crean el plateresco, una línea de arte puramente española cuyo nombre proviene de las fachadas profusamente decoradas que se asemejan al trabajo de los plateros. La evolución hacia la verdadera estética renacentista llevará a un estilo más depurado, de una cierta austeridad decorativa de inspiración clásica. Es la etapa purista en que se diseñan edificios de aspecto más sereno, armónico y equilibrado, bajo el mecenazgo de Carlos I. Nuestra arquitectura renacentista culmina con la construcción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, iniciada a mediados de siglo, reflejo del poder de Felipe II. Esta imponente construcción marca un nuevo estilo que se caracteriza por sus líneas rectas, volúmenes cúbicos y ausencia decorativa, mezcla de los postulados manieristas y la sobriedad castellana. Durante el Cinquecento, la pintura española comenzaba a mostrar, aunque en un envoltorio gótico, una mezcla de la doble influencia flamenca y renacentista, y paulatinamente la influencia manierista va prevaleciendo. También trabajaron para España algunos pintores italianos como Tiziano, pero bajo el patrocinio de la corte o del clero surgió una generación de pintores españoles de primerísima línea. Destacan entre otros Alonso Berruguete, cuyas obras son también de carácter manierista, Luis de Morales, quien aplica las técnicas del esfumato de Leonardo da Vinci, Alonso Sánchez Coello, retratista de cámara, y desde luego Juan de Juanes. Pero la figura indiscutible del manierismo en España es el Greco, cuyos pinceles nos transmiten la espiritualidad de la época en sus motivos pictóricos.
Nuestra escultura estuvo influenciada desde el principio por la Iglesia, que no admitió el desnudo como arte, por lo que se dirigió sobre todo a temas funerarios o religiosos. El Concilio de Trento promovió la imaginería con rasgos individuales y la creación de imágenes religiosas cuya visión conmoviera al pueblo. Surgen así los grandes grupos escultóricos con artistas de la talla de Juan de Juni o Alonso Berruete. En la etapa renacentista predominaron los retablos escultóricos frente a los pictóricos góticos, aunque en ocasiones, como en este de San Lorenzo del Escorial, se conjugan ambas artes. Y no puedo dejar de referirme a nuestras letras renacentistas, aunque sea muy brevemente. El siglo XVI nos deja un legado literario, novelístico, poético, místico y dramático que ya caracteriza una gran parte de nuestro siglo de oro de las letras, que aún florecerá más durante el siglo XVII. La Celestina de Fernando de Rojas anunciaba el Renacimiento mezclando el idealismo amoroso medieval con el ambiente burgués de la ciudad. Y la poesía amorosa petrarquista y el paisaje arcádico nos llegaba y maduraba con Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, cuya obra se considera la máxima expresión del Renacimiento castellano por su inspirada composición, su métrica y su musicalidad. Y también adquiere un gran auge en nuestra literatura religiosa, la ascética, la mística, así como la novela pastoril y la picaresca, que tendrán un gran desarrollo y difusión por toda Europa durante el siglo XVII. Por último menciono nuestro teatro renacentista, que da continuidad al drama religioso medieval, pero cobra fuerza el profano, inspirado en obras grecolatinas y en la comedia del arte italiana, con Juan de la Encina, Gil Vicente o Torres Naharro. Más tarde el género se profesionaliza con compañías estables y aparecen los pasos entre meses y comedias, con Lope de Rueda y Cervantes, que a finales del siglo ya había comenzado a escribir la que sería la obra cumbre de nuestra literatura. Los reinados de Carlos I y Felipe II son el periodo histórico que podríamos considerar nuestro siglo de oro musical. En estos años nuestros principales compositores se asocian a tres escuelas: la escuela andaluza, la castellana y la catalano-aragonesa. Estamos escuchando un fragmento del Oficio de Difuntos de Cristóbal de Morales, obra estrenada en noviembre de 1559 en la iglesia de San José de los Naturales de México, en conmemoración de la muerte de Carlos V. Es una de las cumbres de la polifonía del periodo renacentista español, cuyo original se conserva en la Catedral de Puebla de los Ángeles, en México. Cristóbal de Morales es el primero de los grandes representantes de la escuela polifonista andaluza, el primer compositor español de fama internacional. Maestro de capilla en las catedrales de Ávila y Plasencia, residió y publicó obras en Roma. Su obra incluye todas las formas religiosas y algunas profanas. Fue maestro de los otros dos grandes compositores de nuestro siglo de oro, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria, ya en los años del reinado de Felipe II. Como se ha comentado, el Imperio español era entonces el defensor a ultranza del catolicismo, y esto se reflejó en nuestra música. Los sucesores de Morales se mantuvieron muy cercanos al estilo de la escuela romana, en línea con lo apoyado por Trento.
El sevillano Francisco Herrero, compositor, sacerdote y maestro de capilla, es también reconocido como uno de los mayores compositores hispanos de todos los tiempos. Compuso obras de carácter religioso, profano y abundantes piezas instrumentales que se difundieron y apreciaron en Europa y también en los territorios de la corona española en América. Pero es Tomás Luis de Victoria el que se reconoce como el más grande compositor español de música sacra. Tomás Luis de Victoria nació en Ávila y desde niño ingresó como cantor en el coro de la catedral de esa ciudad. Ahí se despertó su profunda vocación. A los 19 años se fue a Roma, donde fue organista de la Iglesia Nacional de los Aragoneses y del Colegio Germánico. Recibió allí el magisterio de Palestrina, cuya influencia se refleja en sus primeras composiciones. Más tarde sucedió a este como maestro de capilla en el seminario romano. Cuando volvió fue nombrado por Felipe II capellán de su hermana, la emperatriz María de Austria, en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Allí permaneció y trabajó como organista durante 24 años, y allí murió ya en tiempos de Felipe III, y allí reposa. La obra de Victoria es muy extensa y le convierte en el más importante de los maestros españoles que pusieron música a la liturgia surgida en el Concilio de Trento. Escuchamos un fragmento de su Oficio de Difuntos en una magnífica interpretación a capella del coro de Radio Televisión Española, grabada en la Catedral de Ávila. agua afuera, ay, los carros al mar, que nos vamos a negar, ay, amar.
los cargos al mar, que nos vamos a negar, todo el medio nos espera, por el medio nos espera. A las cotas socorrer, a las cotas socorrer, a las cotas socorrer, a las cotas socorrer, 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 vosotros hidalguismo, despacio, corred, corred, no veis nuestra perdición. Para cerrar este capítulo sobre las escuelas españolas voy a hablar de Mateo Flecha, el Viejo, el mayor representante de la escuela catalano-aragonesa. Y propongo escuchar una de sus célebres ensaladas, para mí la mejor, La Bomba, en que unos marineros están a punto de naufragar, invocan a la Virgen de Montserrat y después afinan una guitarra y cantan dándole las gracias por salvarlos. Oh, Virgen de Guadalupe, nuestra maldad no te ocupe, Señor de Montserrat, Señor de Montserrat. Hoy, Señor, hay gran rescate. Mateo Flecha, el Viejo, fue cantor de la Catedral de Lleida y maestro de la capilla de Fernando de Aragón, duque de Calabria. Su legado contiene obras religiosas y profanas, pero ha pasado a la historia por sus ensaladas, unas formas de composición muy hispanas que mezclan texturas homofónicas y contrapuntísticas y lo dramático con lo cómico, incluso mezclan idiomas. Muy bien está, ande pues vuestro apellido, él también con el cantar, concorréis en alabar a Jesús recién nacido, a Jesús recién nacido. Bendito sea este día, que nació contentamiento, remedioso avenimiento mileros. Benditos que así amansaron tal fortuna, no quede congojo alguna. Debemos prisa navegar, prisa navegar, navegar. Los últimos años del siglo XVI eran testigos de la disolución del estilo polifónico en Italia. La tradición de la escuela romana y el estilo palestrina como referencia eclipsaba debido a la inestabilidad política de la ciudad. En Venecia, Andrea y Giovanni Gabrieli creaban un impresionante estilo policoral acompañado con metal, cuerda y órgano que aprovechaba la excelente acústica de la Basílica de San Marcos. En esta Sacra Sinfonia de Giovanni Gabrieli ya no escuchamos polifonía, sino cantantes solistas, una doble coral y un potente apoyo orquestal. Este estilo caracteriza ya el primer barroco. Entretanto, en Florencia, el grupo Camerata Florentina, en torno al conde di Bardi, desarrollaba una monodía acompañada, precursora de la ópera, como tendencia hacia la recreación del teatro griego. Estas iniciativas fueron el germen de un nuevo estilo que marcó la transición hacia el barroco musical.
Como ya comenté, esta transición también se aprecia en los madrigales de Monteverdi, la culminación del género, que publicó 9 libros, los 4 primeros de un estilo polifónico tardío que Monteverdi llamaba primera práctica, y el 5.º libro es el punto de inflexión hacia la segunda práctica en que la música se subordina a la expresión del texto poético. Pero fue en 1607 cuando su música y el texto de Alessandro Striggio respondían juntos al profundo significado del mito griego y al discurso de la acción, con el estreno en Mantua de la ópera La fábula de Orfeo. Esta obra, con la Dafne 10 años anterior y la Eurídice, ambas de Jacopo Peri, constituyen el nacimiento de la ópera. Hemos escuchado una introducción instrumental y un aria, después viene un recitativo. El recitativo es algo entre el canto y la declamación, que se acompaña de bajo continuo. El recitativo obedece más a la prosodia del texto que a la música. Es similar a la forma declamatoria de la tragedia griega. Su cometido es ir explicando y enlazando el hilo argumental y el desarrollo de la escena a lo largo del discurso de la obra. Después viene la coral de los pastores. En definitiva, las partes instrumentales, las arias, a veces dúos, los recitativos y los coros serán desde entonces los elementos que conformarán la música para la escena que conocemos como ópera. Giorno capo fini agli amorosi affanni del nostro semideo cantiam pastori si soavi accenti che sian degni d'Orfeo nostri concerti. This
Para terminar, una reflexión. Si consideramos el Renacimiento como la vuelta a lo clásico, el verdadero renacimiento en la música no ocurrió durante el periodo renacentista. En la antigüedad lo que existía era la melodía acompañada, la recitación y las corales como apoyo a la representación dramática. Luego, el verdadero renacimiento en la música, pues en realidad tiene lugar al inicio del periodo barroco, con la ópera. La música en el periodo renacentista fue mayormente la polifonía, una continuación de la música de la Baja Edad Media. Por eso seguramente habrán notado que durante la charla nunca me he referido a música renacentista, sino música en el periodo renacentista o música en el Renacimiento, que es algo un poco distinto. Con esta reflexión termino la charla. Muchas gracias por escuchar.